Yo soy Herwin Riera, un inmigrante venezolano que cuenta las historias de Venezuela, crisis y esperanza. Muy bien, gracias a todos. Bienvenidos sean a Venezuela, crisis y esperanza, el podcast que cuenta las historias de la gente venezolana y su lucha por una vida mejor. Yo soy Herwin Riera, soy un inmigrante que me encontré con el podcast de casualidad. Estaba acá en Medellín y de pronto me conseguí con esto, como que una pasión bastante buena. Yo vengo de la radio y cuando comienzo a checar todo el mundo del podcast me interesa y tenía tantas ganas de contar lo que pasaba en mi tierra que bueno, creo que fue un amor a primera vista. Pero bueno, hoy traemos una combinación entre una entrevista, las entrevistas que comúnmente hacemos en el episodio, y la narración, el tipo de narración que tenemos. También van a conocer el contraste entre lo que viven los enfermos en Venezuela y los médicos venezolanos. Comenzamos. Carola consiguió su pasión en Venezuela y se la trajo a Medellín. Hace unas increíbles tortas llenas de arte. Sus sobrinas son las catadoras expertas cada que consiguen un envase lleno de chocolate por allí. Es una mujer como muchas, una más que otra, que desean tener una familia, hijos, un hogar. ¿Cómo te has sentido, Marbeli, en este tiempo, luego de que saliste de Venezuela? ¿Cómo ha sido tu situación ahora? De adaptación. Creo que uno todos los días se va adaptando poquito a poco a lo que va saliendo con respecto a todo lo que significa emigrar, comenzar de nuevo, una nueva vida, conocer gente nueva, buscar cosas nuevas, pues se convierte en el día a día. Bueno, Marbelis huyó de la crisis venezolana en 2017. Desde el 2014 había presentado síntomas complejos en su salud. Ocurrían cosas raras mientras estaba en alguna tienda comprando, se desmayaba. En ocasiones, mientras compartía con sus amigos, también sucedía. Se volvió común que personas llamaran a su familia para decir que se había desmayado, o ella misma desde su debilidad. ¿Recuerdas algún momento como eso, Marbeli? Recuerdo un episodio bastante fuerte porque estaba reunida con unos amigos de la iglesia. Estábamos en un lugar y recuerdo que me comenzó un dolor bastante fuerte en el área abdominal y era insoportable. Llegó un punto en que ya no lo aguantaba y nada, perdí el conocimiento y me desperté ya en el centro asistencial más cercano. Fue terrible porque cuando me desperté el dolor seguía, pero me había dado cuenta que uno de mis amigos me había cargado desde el lugar de donde estábamos hasta el centro asistencial y pues obviamente eso pues es muy 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 difícil saber que eres tan vulnerable solamente porque estás enfermo. Marbeli estaba pasando por un momento complejo y estaba a punto de enterarse de algo bastante fuerte en su salud. Los médicos estaban de huelga exigiendo mejores salarios y mejores condiciones para atender a los pacientes. Habían protestas en todo el país, 21 muertos al momento y una masiva marcha de médicos. Algunos de estos médicos detenidos y acusados de terrorismo porque supuestamente provocaban el caos en los centros de salud. Y todas las calles llenas de escombros por las guarimbas, basura en las carreteras como protesta y oposición al gobierno venezolano. Nicolás Maduro, el cuestionado mandatario venezolano, tenía solo meses de haber tomado el poder luego de la muerte de Hugo Chávez, los meses suficientes para que los venezolanos comenzaran a sufrir todo tipo de escasez. La crisis desde que Chávez estaba en el poder nunca había sido tan difícil como esos días. Algo que caracteriza al gobierno venezolano es la destrucción que hicieron al aparato productivo del país, los grandes gastos en programas sociales sin una estructura fuerte que garantizara la estabilidad. Eso trajo consecuencias complejas con los años. En 2014 había desaparecido la comida, los hospitales estaban destruidos y sin insumos. Comenzó a surgir una hiperinflación debido a la destrucción de todo el sistema económico. Carola, o Marbelis, Carola se le conoce por su pastelería, en medio de este caos estaba procesando que ahora le tocaba a ella vivir lo que decían las noticias: hospitales en precarias condiciones, sin insumos y hasta contaminados. Marbelis, ¿cómo estaban las calles en ese momento? Wow, recuerdo que no se podía pasar. Yo vivía en una especie de ciudad dormitorio
Entonces, donde tenía que ir a hacerme mis estudios, a donde tenía que hacerme todo, era como la ciudad principal. Y era, o sea, no se podía pasar, no había carro que podría pasar porque las principales calles estaban totalmente colapsadas, había militares por todos lados armados, atacando. Era un riesgo bastante fuerte el hecho de solamente salir de tu casa, era difícil. Pero tenía que hacerlo, no tenía otra opción porque estaba muy enferma, me habían apenas diagnosticado y había sido muy difícil y seguía siendo muy difícil el hecho de simplemente salir de tu casa y trasladarte hasta otra ciudad, pues era. Ahora sí, ¿cuál fue ese diagnóstico entonces que te dieron en medio de todo ese caos? Sí, luego de que me desmayara ese día, ya mi mamá y mi papá dijeron, no, nada, hay que hacer algo, hay que averiguar qué realmente era lo que estaba pasando, porque hasta el momento no sabía, yo simplemente creía que nada, tenía mucho trabajo y que estaba comiendo súper mal y que por eso era que me desmayaba, pero nada, decidí ir al médico, a una doctora, y ella me hizo un procedimiento de rutina normal, pero cuando me estaba haciendo el eco, pues ella se asustó muchísimo por lo que vio allí, porque encontró una masa que medía aproximadamente unos 15 centímetros con 9 de ancho. Eso quiere decir que básicamente todo el abdomen estaba cubierto por esa masa y era algo que yo no conocía y que ella tampoco, y que no podía estudiar allí mismo con simplemente un eco. Entonces lo que sí podía estudiar era más o menos las características, y pues las características que decía era que era muy muy agresivo. Entonces pues nada, desde allí pues todo cambió. ¿Cómo te sentías, man? Era muy loco, había mucha confusión en mí porque primero no conocía nada de ninguna enfermedad, nunca antes me había enfermado de ninguna manera. Y enterarme de eso, lo primero que pensé fue, wow, ¿cómo se los digo a mi mamá y a mi papá? Las calles para cruzar a donde estaba en el consultorio estaba cerrada, apenas pude pasar. ¿Cómo voy a enfrentar todo esto con el país como está? Con mi sueldo, con lo que... tú piensas en muchísimas cosas, pero el enfoque allí más que todo era primero cómo les decía a mis familiares, a mi mamá y a mi papá, y cómo salía de esa locura en la que debía entrar con el país como estaba. Fuera del podcast, tú hablabas, Maruelis, que no encontrabas ni siquiera inyectadora. Sí, es que como te digo, después de allí habían cosas que había que hacer. Yo cuando estaba en el consultorio, la doctora me dijo, hay que hospitalizarte ya, o sea, no es que vamos a esperar a mañana o pasado, no, era ya. Y no, eso no funciona en Venezuela, eso no es una realidad. Entonces, a partir de allí había que conseguir operarme lo antes posible, pero a cualquier centro, cualquier hospital, cualquier cosa que fuese pública, porque yo no tenía el dinero en el momento para pagar algo privado, tenías que llevar todo para la operación, había que llevar todo, había que comprar absolutamente todo. Y pues si me iba a inyectar por dolor en cualquier centro asistencial, si me iba a inyectar, si necesitaba algún tipo de cura, algún tipo de lo que sea, todo, desde la gasa hasta las pastillas. Recuerdo que me pidieron para la primera operación, me pidieron 1 galón de formol. O sea, cosas muy locas, cosas que no vas a encontrar en cosas que algo pasan normal. Sí. Maruelis logró ser ingresada a un hospital militar porque el tío es militar, y allí fue donde la operaron. ¿Qué entonces, cuando entraste a quirófano, qué sacaron de allí? ¿Te explicaron o te dieron alguna descripción de lo que tenías? Sí, cuando entramos, bueno, después de todo el proceso, porque hubo un proceso bastante difícil, visité como unos 7 hospitales. En Venezuela estamos dotados de muchos hospitales, pero ninguno sirve. Lo único que sirven son los médicos como tal, porque son muy bien preparados,
Cuando ingreso a este hospital, al hospital militar, veo algo completamente diferente, absoluta y completamente diferente. Era una clínica que tenía todo. Sin embargo, no atendían a nadie, atendían solamente a los papás y familiares directos de militares de alto rango, por cierto. Entonces, nada, entré allí con esto, con lo que llamamos en Venezuela palanca de mi tío, y me atendieron, todo súper genial, súper perfecto. Era realmente irreal, tan irreal como lo que mi doctor encontró dentro. Era una masa mucho más grande de lo que normalmente se veía en los estudios. Apenas él abrió, él dijo, oh, esta chica tiene cáncer, apenas tiene 24 años. ¿Cómo hago yo para sacarle todo si solamente tiene 24 años? Pero en ese hospital militar había de todo menos patólogo. Entonces a mí me tocó llevar una patóloga, yo la pagué, la pagaron unos amigos por cierto, y ella tomó una biopsia en ese momento y le dijo al doctor que todo era benigno, que procediera normal porque todo era benigno. Ya mi doctor, su visión, su experiencia le decía que todo lo que estaba ahí estaba mal. Sin embargo, él aceptó la biopsia de la doctora y simplemente sacó el tumor grande que había, parte del ovario, y ya limpió todo súper bien y listo. Cuando salí del quirófano, todo súper bien, todo súper chévere. Él estaba súper feliz porque había salvado mis órganos y todos mis órganos reproductivos, y él estaba súper, súper feliz. Marbelis pasó aproximadamente 5 meses tratando de cumplir su tratamiento y el país en ese tiempo empeoró drásticamente. A la escasez se sumaron los problemas de servicios básicos como el agua, la electricidad. Por ejemplo, María es una médico internista a quien convocamos para este episodio, aunque hemos resguardado su verdadero nombre por persecuciones que sufren los médicos que trabajan en hospitales públicos cuando hacen cualquier denuncia. Ella tenía un paciente en el hospital donde atendía, ella nos cuenta esto, y el paciente cae en taquicardia ventricular, así que debían aplicarle cardioversión eléctrica, que es lo del aparato que vemos comúnmente en películas que le colocan a los pacientes para revivir. Pero bueno, ella estaba bastante mal porque en ese momento en el que tenían que aplicarle la cardioversión eléctrica se fue la electricidad. Cortaron la electricidad y el paciente murió luego de unos minutos. ¿Qué fue lo más difícil, Marbelis, que viviste en medio de esta situación que se vivía con tanta precariedad en tu primera operación? Yo diría que lo más difícil fue que como no tenía todo a la mano, incluyendo el patólogo, porque mi patóloga se equivocó. Lo que había dentro, ella me lo dijo, me entregó mi biopsia un mes después de que ya yo estaba cerrada, y ella se equivocó y me dijo, y la biopsia decía que había malignidad allá. De hecho, cuando le entrego mi biopsia al doctor, el doctor me dice, ¿y ahora yo qué hago? Él se molestó mucho y me dijo, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo le reclamo a alguien que no conozco? Una doctora que yo no sé de dónde salió, no sé. Y es esa misma locura que hay en Venezuela que hace que todo sea un completo desastre, por más que tú hagas todo bien, hagas todo correcto. Siempre las cosas externas, siempre es una locura. Lo que debería estar bien, lo que es para otros países, en otros lugares, es algo normal y sencillo, como el hecho de tener inyectadoras cuando al momento que te pase algo. En Venezuela no es normal que hayan inyectadoras dentro de cualquier centro asistencial. Imagínate en una operación como la que me hicieron a mí. Entonces, ya luego, yo creo que lo más difícil fue eso, cuando ella me entregó una biopsia que decía que todo era maligno. Porque de ahí en adelante pues empezó la locura. Tenía que hacerme mensualmente marcadores tumorales y ecos.
Y no es sencillo en Venezuela hacerse un eco y un marcador tumoral con el poder adquisitivo que hay. No es... Es muy difícil, es entregar tu sueldo y más de tu sueldo solamente para esas dos cosas. Adicional a eso, yo tenía que tomar mis medicinas, cosas que adicional me mandaron. Y era una locura. Aguanté 5 meses haciéndolo. Ya después de 5 meses dije, no puedo seguir viviendo con esto. Es muy difícil seguir viviendo así, viviendo nada más para pagar algo que no... Si ya estoy bien, yo lo que decía, ya estoy bien. Pero lamentablemente a los 8 meses de haberme operado, o sea, 3 meses, solamente 3 meses que no monitoreé. Cuando estaba allí en el consultorio, al 8º mes, le dije, la muchacha me dice, ¿tú sabes que tienes un tumor allí? ¿Tienes algo allí? Y yo, no, a mí me lo sacaron. Y dice, no, tienes algo allí. Y cuando yo veo, lo primero que le pregunto, ¿cuánto mide? Le digo yo. Y me dice, no, mide más de 6 centímetros, casi 7 centímetros, me dijo. Eso hay que sacarlo ya. Y con tus antecedentes, pues más. Y era volver a empezar. ¿Qué significaba para ti esto, Maribeli? O sea, habías pasado ya por un momento tan complicado, tenías ya otro tumor. Tú como mujer, como persona, que había mucha impotencia, yo decía, wow. Ya había pasado por algo y ya sabía que tenía que visitar hospitales porque igual la antigua operación, aunque fue gratis en un centro asistencial bueno, ya no tenía la oportunidad de volver allí. Porque no puede ir 2 veces a decir, mira, vengo a operarme. No, los militares no permiten eso. Yo sabía que no tenía esa opción y que tenía que buscar otras opciones y sabía que otras opciones eran un desastre. Si pasó esto en un hospital militar donde estaba medianamente capacitado con todo, imagínate en los otros hospitales donde las veces que me hospitalizaban veía personas muriéndose al lado de mí, tirados en el piso, los doctores corrían, no comían, o sea, habían doctores como demacrados porque ni siquiera tenían para comer ellos mismos, sin embargo seguían trabajando. Era muy difícil, fue muy difícil. Tu operación, cuando hablábamos fuera de podcast también, era algo muy loco en la segunda operación porque te habían dado un presupuesto en un centro médico. Sí. Y era una cosa absurda. Es como nosotros más o menos sacamos la cuenta, eso superaba 6,000 veces tu salario. Sí. 6,000 veces. Era absurdo. Cuando lo recibí en la mano dije, nada, que crezca ese tumor allí. Que crezca, porque claro, es que no tengo la manera de que eso suceda. Sin embargo, estaba tan mal que pues gracias a Dios muchos amigos, familiares, mucha gente me ayudó para conseguir el dinero que necesitaba, que era mucho dinero en ese momento. Y cuando tenías el dinero, en Venezuela es común que cada 1 de mayo aumenten el salario de los venezolanos. Sí. Y eso significa que todas las cosas van a aumentar también. Cuando tenías el dinero y llegaste al lugar. Sí, yo estaba muy feliz porque a mí me operaban un primero de mayo. Me operaban. Y yo tenía que pagar 3 días antes. O sea, no puedes pagar ni antes ni después. 3 días antes. Y yo fui muy feliz y yo decía, tengo el dinero, no lo puedo creer, me voy a operar. Y nada, fue súper feliz 3 días antes con todo listo, los papeles, todo listo. Y cuando llego a la caja y le digo a la muchacha, no, mire, para cancelar este presupuesto, le paso mi tarjeta y todo chévere. Y ella agarra el presupuesto y se va. Y cuando vuelve me dice, no te puedo recibir el presupuesto. O sea, no te puedo recibir el pago. Yo le digo, ¿pero por qué? Lo que pasa es que justo ayer el presidente anunció un aumento de salario. ¿Y sabes lo que pasa en Venezuela cuando aumenta el salario?
todo sube, se triplican los precios. Si se triplica la comida, imagínate todos los insumos médicos, me dice ella. Todo sube. Entonces no tenemos que esperar a que nos den la orden de administración de cuánto va a subir el presupuesto, porque tu operación pues lleva muchas cosas y hay que cancelarlas. Yo lloraba, lloré muchísimo porque costó demasiado conseguir todo el dinero. Las cosas aumentadas 3000%. De hecho, aumentó creo que el triple del presupuesto. Sí. Y Marbeli logró por medio del doctor, del médico, que le dijo, no me importa, igual te vamos a operar. Sí. Y también por medio de una amiga, una compañera que estaba allí, que la conocía. Y fue así como ella logró entrar al quirófano, a pesar de las dificultades, porque el médico dijo, mira, no me importa mis honorarios, sí, a ti hay que operarte ya. Sí. Y Marbeli entra entonces al quirófano y sacan allí entonces el tumor. ¿Qué pasó? Gracias a Dios era benigno, no había ningún problema, la operación salió súper bien, todo estaba súper chévere, el doctor aprovechó de revisar todo lo demás y todo estaba súper chévere, entonces salí victoriosa de esa operación y fue súper genial. Marbeli estaba saboreando su propia batalla, pero lejos de saber cuán grande pueden ser las batallas de todos los que estaban asistiendo a su enfermedad. La enfermera, algún pasante o más. Por ejemplo, Lucas es otro médico que nos contó cómo era la precaria situación de sus compañeros, quienes debido a las horas de trabajo, las guardias pasaban mucha hambre. Pasantes que llegaban a las guardias y no podían llevar comida por la situación tan compleja que vivían en su casa. Lucas nos relata que una tarde habían pasado todo el día atendiendo pacientes, sin dormir y con hambre. Cuando abrieron un refrigerador que estaba en la sala de estar, consiguieron un tomate que ya estaba en vías de descomposición y tenían tanta hambre que eso terminó en sus estómagos. Habían dos realidades entonces en este tiempo, la que vivía Marbelis, el de ella batallando con sus tumores y el de los médicos combatiendo para salvar vidas, pero también sin insumos, sin salarios dignos, sin agua, sin electricidad y hasta con hambre. Recuerdo un momento en específico cuando me atendió la administradora que resultó ser mi vecina, y ella me dice, fíjate lo que tenemos acá. Y fue hacia atrás y me mostró una caja. Eran como frascos de antibióticos que te colocan mientras está, y lo tenían como en una caja fuerte, porque la necesidad era tan fuerte, era tanta la necesidad que la gente se los robaba para venderlos por fuera y poder conseguir comida. La gente del mismo hospital. La gente del hospital era tan precaria la situación fuera que las personas se robaban eso para venderlo a pacientes por fuera y poder comprar comida, o lo intercambiaban con bachaqueros y así. Era muy difícil. Bachaqueros eran aquellas personas que conseguían el alimento, los insumos médicos, todo esto por medio de militares, personas que tenían el control del alimento en ese momento, porque Venezuela también se caracteriza por ser un país donde los militares tienen el mayor control de las cosas. En Venezuela, en un hospital, puede que en un hospital el director no sea un médico, sino un militar. Puede que en un seguro social también, quien sea el director sea un militar. En la parte de alimentos también. Bueno, el aspecto físico de Marbelis era impactante después de la segunda operación. Para ella misma era difícil, demacrada, muy delgada, sin dinero, porque todo lo había dejado en la salud. La recomendación era que estuviera tranquila, que se alejara del estrés, pero eso parecía imposible en un país que la obligaba a preocuparse. Ella no estaba dispuesta a soportar un día más en Venezuela, así que comenzó a hacer los planes para salir del país. Marbeli, comenzaste a planear junto a tu amiga y a un amigo. Decidieron planear para salir del país, pero algo te detuvo nuevamente. Sí. Pues yo creo que en esa situación, estando enfermo o no estando enferma, todos nos encontramos. Todos los que emigramos luego de que nos vemos 2 años fuera
y vemos las fotos que tú te tomas. Mira, llegué a tal lugar, a las fotos ahorita, o sea, es completamente diferente. La mayoría tiene 10 kilos más, 15 kilos más, 10 kilos más y 15 kilos más que son normales en ti, pero que en Venezuela es muy difícil tenerlos porque compras comida o compras tus medicinas, en mi caso, o compras cualquier otra cosa de aseo personal. Es muy, muy, muy difícil. Entonces, nada, la decisión que había, o la salida que me encontré en ese momento, era salir del país, porque sí, necesitaba paz, necesitaba tranquilidad, necesitaba salir de eso. Pero pues se supone que yo estaba súper bien, se supone que todo había salido bien en esa operación, que todo había estado súper. Sin embargo, luego de 10 meses, que ya había pasado mucho tiempo, me inflamé de una manera horrible y me dolía mucho el lado derecho. Y ya yo conocía el dolor. Ya yo sabía el dolor, ya sabía, vomitaba, me mareaba, ya sabía los síntomas, que eran muchos. Y pues era, no sé, el susto de decir, rayos, otra vez, no puede ser, ¿será que comí algo y me cayó mal? Uno mismo se inventa cosas, pero ya nada, ya era la tercera vez y ya yo sabía que pues algo estaba pasando, y ya no me podía, como quien dice, hacer la loca y decir, no, mira, no está pasando nada. Y pues fui a hacerme algo de rutina, lo que normalmente me hacía, marcadores tumorales y el eco. Y cuando fui, pues me encontré con algo mucho peor que lo que había al principio, en la primera operación. Era un tumor bastante grande para el tiempo. Hablando del tiempo que había pasado desde mi última operación hasta este tumor, era una locura. Y era un tumor muy agresivo. Hablando en términos médicos, era muy agresivo. Todas las características que tenía el tumor eran de una malignidad, era de cáncer total. Y recibir esa noticia luego de 8 meses, no mentira, ya 10 meses, wow, fue muy duro. Creo que fue más duro que el principio, porque ya estaba cansada. Ya yo decía, ya que me saquen todo, porque es que ya yo estaba obstinada. Eran casi 3 años de resolver, de mirar, buscar aquí, ir para allá. Era mucho, era una fatiga diaria, un estrés diario, que ya Venezuela, con todo lo que estaba pasando, con las protestas, con las huelgas, con el hambre, con los bachaqueros, con la escasez de todo, ya te genera un estrés constante. El que te den una noticia de que tienes cáncer, de que eso está mal adentro, después de ya haber pasado 2 veces por eso, de haber visitado más de 20 médicos, es muy difícil. Es muy, muy difícil sentir la impotencia de decirle, mamá, ¿sabes qué? Me voy a tener que volver a operar. Y ya lo sabía, era inevitable, había que operar, y había que operar de nuevo ya. Era ya, y no había opción. Ese tumor, si no pude esperar los primeros 2 meses que esperé en la primera operación. Ya este tumor sí era ya. ¿Qué era lo que más pensabas en ese momento? ¿Más difícil para ti? Pues obviamente uno mirando al futuro. Yo creo que todas las mujeres la mayoría de mujeres, no voy a decir todas, pero la mayoría de mujeres tenemos eso innato de querer, de tener una familia, un esposo, hijos, de ver a sus hijos por ahí correteando, que tu panza te crezca, y sentir eso de la maternidad, o alguien que crezca dentro de ti. Y yo creo que eso es innato.
Sin embargo, para ese momento pues ya yo estaba como que caí de una manera muy abrupta con el hecho de enfrentarme a que pues tendrían que extirpar todos los órganos reproductivos y pues era muy difícil. Sin embargo, mi doctor me dijo, no decidamos nada en este momento. Sin embargo, yo me voy a reunir con todo mi equipo. Él se reunió con todo su equipo para saber qué era lo que iban a hacer en esa intervención. Y se dio entonces aquella situación nuevamente de buscar todo lo que necesitabas, pero tú decidiste no hacerte más ecos. Sí. Porque no querías saber nada de eso. No, ya. Es que llega un momento en que tú dices, ¿para qué? Igual me van a operar, igual el final ya sabemos cuál es. De hecho, mi doctor me decía, no, fui a otras opiniones. Pues obviamente uno busca otra opinión y decir, no, nada, tiene que ser algo, busquemos otra cosa. Y fue peor porque las personas que me atendían, otros doctores, me decían, no, mira, eso hay que operarte ya y sacarte todo ya, hacerte quimio y radio luego, porque eso hay que hacerlo ya. Los marcadores tumorales estaban altísimos, había muchas cosas que indicaban que el cáncer estaba ahí avanzado. Y en medio de todo eso, pues además buscar sangre fue muy loco. Recuerdo el hecho de buscar sangre porque no había sangre en los centros asistenciales. La gente está tan débil, el venezolano está tan débil, con sus plaquetas tan bajas, porque no comen bien, porque no se alimentan bien, por el estrés, que era muy difícil que alguien te donara sangre para tu operación. Y hasta con eso tuve que, gracias a Dios tengo muchos amigos que hicieron lo posible. Algunos se desmayaron en ese momento, pero me pidieron 10 donantes de sangre en el centro asistencial. O sea, 10 donantes de sangre para eso. Entonces, Marueli, pasaste al quirófano nuevamente. Sí. En el quirófano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Según lo que te cuentan los médicos. Sí, en el quirófano hubo una pelea. Hubo una pelea porque los doctores, habían 2 oncólogos y habían 4 cirujanos. Y todos estaban interesados en el caso porque ya era la tercera operación, ya todos me conocían. Y decían, wow, tiene 26 años y no puede ser que la única opción sea sacarle todo. Y todos estaban así, pero los oncólogos con su experiencia pues obviamente saben que hay que limpiar todo porque el cáncer se riega muy rápido. Y hubo una pelea porque había una doctora que quería abrirme completa, desde el esófago hasta abajo, y mi doctor no quería por nada del mundo, que yo estaba muy joven y había como eso, pero yo antes de entrar al quirófano le dije al doctor que ya yo estaba preparada para lo peor, que no se preocupara, que sea lo que sea que pasara allí, iba a ser voluntad de Dios y ya sin embargo él no quería, pero cuando abrió pues otra vez su experiencia le dijo, pues sí, lo que hay adentro es cáncer. Ya era negro, o sea, todas las características eran. Sin embargo, todo el cáncer estaba encapsulado, todo el tumor estaba encapsulado. Claro, agarraba muy buena parte del sistema reproductivo, pero estaba encapsulado, y eso es maravilloso porque allí el doctor tuvo que tomar una decisión: o abro esa cápsula para sacar una biopsia y ver si es realmente maligno o no es maligno, o saco todo de una vez, la limpio y tengo menos riesgo de hacerle quimio y radio luego, que eso es otro asunto en Venezuela. Marueli, que nos quedan 6 minutos y quiero tomar algo importante. Sacaron tus ovarios finalmente. Sí. Y el doctor se acercó luego
estaba muy apenado y como que golpeaba la mesa, tú contabas. Sí. Y luego le dijo Katira, porque el doctor le decía Katira, lamentablemente tuve que sacar. Y se sintió un poco mal por eso, porque sabía que eso podía significar algo muy importante para Marbelis. Pero tú dijiste algo muy poderoso fuera de podcast, dijiste con o sin ovario, esa frase. Ahora, ¿qué piensas de los ovarios y de la mujer cuando eres una mujer ahora sin ovarios? Sí, lo que pasa es que la gente, cuando tú le dices, no, mira, es que yo no tengo ovarios, no tengo matriz, no tengo nada de eso, te dice, ay, cónchale, y te victimizan. Y yo creo que mi posición, la posición que tomé aún antes de entrar al quirófano fue que yo soy mujer y seguiré siendo mujer con o sin ovarios. Eso no ha cambiado, cambió mi vida drásticamente, obviamente, hay muchas cosas que cambiaron increíblemente, pero eso no me hace menos mujer. Con o sin ovarios, yo sigo adelante. Con o sin ovarios yo puedo tener mi familia, puedo tener mi esposo, adoptar mis hijos. No hay una barrera allí o no soy menos mujer por no tener ovarios. Yo soy mujer y seguiré siendo mujer con o sin ovarios. ¿Qué pasó, panitas? Mira, quiero contarte que nosotros somos un proyecto que cuenta las historias detrás de la crisis venezolana en forma de audio. La buena noticia es que nos puedes escuchar gratuitamente. Solo abre y descarga una app de podcast como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iBooks y más. Y búscanos por allí. Puedes descargar y escuchar todas nuestras historias siempre gratis. También puedes visitar nuestra página www.conesperanza.org. Allí están todos los episodios y además tenemos transcripciones en inglés y en español. ¿Puedes pensar en una persona que le gustaría aprender sobre la crisis venezolana? Comenta, sugiere y comparte estas historias para que muchos más tengan la oportunidad de conocer la crisis venezolana por medio de personas que la han vivido y no por estadísticas. Crisis sobre la hiperinflación, sobre los servicios públicos y más. Seguro que cuando busques Venezuela, crisis y esperanza, allí estaremos para ti. Yo soy Gerwin Riera, un inmigrante venezolano que cuenta las historias de Venezuela, crisis y esperanza.